Muy buenas a todos. En este vídeo veremos cómo factorizar números de forma fácil, incrementando poco a poco la dificultad de los ejercicios, hasta que consigas hacer bien todos los del examen. Y ya, sin más que decir, empezamos. Las reglas de divisibilidad nos permiten saber de forma sencilla cuándo un número es divisible por otro de forma exacta. Existen muchas reglas de divisibilidad, pero las más importantes son las que demostramos y son las que siempre aparecen en los libros de texto. Pero de todas ellas hay tres que son fundamentales, y por eso te las ponemos en negrita, ya que son las de los números primos, 2, 3 y 5. Veamos ahora por qué estas son las más importantes. Para ello tenemos que saber la definición de número primo, que es todo número que puede dividirse de forma exacta por sí mismo y por la unidad. Y todos aquellos que no son números primos son los que llamamos números compuestos. Aquí os pongo la lista de los números primos y sinceramente os recomiendo pausar el vídeo y copiarla, ya que es fundamental que la tengáis a mano siempre. Llamamos descomposición factorial de un número al escribirlo como productos de números primos. Por eso, las reglas de divisibilidad que más nos interesan son las del 2, el 3 y el 5. Si un número es par, entonces es divisible entre 2. Si la suma de todas sus cifras es múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Si la última cifra es 0 o es 5, el número es divisible por 5. Empecemos por aquellos números que son divisibles entre 2, que por la regla de divisibilidad son todos aquellos números que sean pares, siendo estos los que su última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. Pues bien, teniendo esto en mente, apliquemos a los siguientes números. Para ello te dejo unos segundos para que copies la lista y selecciones cuáles de ellos son números pares. Como los números pares son aquellos cuya última cifra es par, vemos que el primer número es par, ya que termina en 6. El segundo número no lo es, ya que termina en 7. El tercero sí es par, ya que termina en 2. El cuarto también es par, ya que termina en 8. El quinto es par al terminar en 6. El sexto no es par, ya que termina en 5. El séptimo sí es par, ya que termina en 8. El octavo también lo es, porque termina en 4. El noveno no es par, ya que termina en 3. El décimo número sí es par, ya que termina en 0. Veamos ahora cómo aplicar la regla de divisibilidad del 3. Esta regla requiere que sumemos las cifras del número y veamos si el resultado es múltiplo de 3. El ejercicio es ver cuál de los siguientes números es divisible por 3. Para ello, en los ejemplos, lo que hacemos es sumar las cifras del número, obteniendo que para el 15 la suma es 6, que como es múltiplo de 3, entonces 15 es divisible entre 3. Para 17 la suma da 8, así que no es divisible por 3, ya que 8 no es un múltiplo de 3. El siguiente es 192. Como la suma de todas sus cifras es 12, que es múltiplo de 3, vemos que el número es divisible por 3. Ahora ya sabes, tienes que aplicar por ti mismo la regla del 3 al resto de números y ahora lo corregimos. Así que pausa el vídeo y ahora en un ratejo vuelves a darle al play. Ahora hagamos el resto de números que nos quedan. La suma de las cifras de 324 es 9, que como es múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. La suma de las cifras de 3654 es 18, que es 3 por 6, así que también es divisible por 3. La suma de 31 es 4, así que no es divisible por 3. La suma de 78 es 15, que como es 3 por 5, entonces el número es divisible por 3. La suma de 894 es 21, que como es 7 por 3, es divisible por 3. La suma de 943 es 16, así que no es divisible por 3. Lo mismo sucede con 3157, cuya suma da 16. Veamos cómo aplicar la regla de divisibilidad del 5.
Para ello, solo tendremos que fijarnos aquellos números que terminan en 5 o en 0. Así que ya sabes, pausa el vídeo, selecciona los números que sean divisibles por 5 y ahora lo corregimos. Todos los números que estamos señalando son los que son divisibles por 5, ya que terminan en 0 o en 5. Para saber factorizar, solo tenemos que hacer este esquema de preguntas hasta que obtengamos un 1. Primero nos preguntamos si es par. Si el número es par, lo dividimos entre 2 y volvemos a preguntar si el número es par. Así hasta que sea impar. Si es impar, miramos si es divisible entre 3. Si lo es, dividimos entre 3 y volvemos a preguntarnos si es divisible por 3. Así hasta que sea 1 o ya no sea divisible por 3. Si no es divisible por 3, entonces nos preguntamos si es divisible por 5. Si es divisible por 5, lo dividimos y nos volvemos a preguntar si es divisible por 5. Así hasta que sea 1 o no sea divisible por 5. Y en este caso será un número primo o es divisible por 7, 11, etc. Veamos cómo aplicar este esquema de preguntas. Para ello factorizaremos el número 24. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si el número es par. Como 24 termina en 4, es par, así que lo dividimos entre 2 y ponemos el cociente debajo, que es 12. Volvemos otra vez a preguntar si el número es par. Como vemos que el 12 termina en 2, es un número par, así que lo dividimos entre 2 y ponemos el cociente, que es 6, debajo del 12. Y volvemos otra vez a hacer la misma pregunta. Volvemos otra vez a preguntar si el número es par. Como vemos, termina en 6. Por lo tanto, el número es un número par, así que lo dividimos entre 2 y ponemos el cociente, que es 3, debajo del 6. Y volvemos otra vez a hacernos la misma pregunta. Pero como no es par, nos tenemos que preguntar si el número es divisible por 3. Que sí lo es, y dividimos entre 3 y sumamos el cociente, que como es 1, hemos terminado la factorización. Así que ya tenemos la factorización hecha. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. Vemos que hay 3 doses, así que ponemos el 2 al cubo, y como solo hay un 3, la factorización es 3 por 2 al cubo. Factoricemos ahora el número 18, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo, y ahora lo corregimos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 8, así que este número es par. Y entonces dividimos entre 2 y ponemos el cociente, que es 9, debajo del 18. Y ahora otra vez volvemos a hacernos la misma pregunta. Pero como no es par, nos tenemos que preguntar si el número es divisible entre 3. Que sí lo es. Así que dividimos entre 3 y escribimos el cociente de la división, que es 3, debajo del 9. Y nos volvemos a preguntar si es divisible entre 3. Que sí lo es. Entonces volvemos a dividir entre 3 y el resultado es 1. Esto indica que hemos terminado la factorización. Así que ya tenemos la factorización hecha. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. Vemos que hay un 2, así que por eso ponemos el 2 y como hay 2 treses, multiplicamos por 3 al cuadrado al 2. Factoricemos ahora el número 15, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo y ahora lo corregimos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 5, así que este número no es par, y por eso tenemos que preguntarnos si el número es divisible entre 3. Esto es cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y como esta suma es 6,
tenemos que dividir entre 3. Así que lo dividimos y escribimos el cociente, que es 5, justo debajo. Y nos volvemos a preguntar si es divisible entre 3. En este caso, vemos que no. Así que tenemos que preguntarnos si el número es divisible entre 5. Que sí lo es, así que lo dividimos y colocamos 1 debajo del 5. Con esto hemos terminado la factorización. Así que ya tenemos la factorización hecha. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. Vemos que hay un 3, así que lo ponemos debajo. Y a este 3 lo multiplicamos por 5, ya que es el único número que nos queda en la columna. Factoricemos el número 35. Pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 5, así que este número no es par. Y por eso tenemos que preguntarnos si el número es divisible entre 3. Esto es cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y como esta suma es 8, no es divisible entre 3. Así que tenemos que preguntarnos si es divisible entre 5. Y como la última cifra es 5, tenemos que es divisible entre 5. Así que dividimos entre 5 y ponemos el cociente, que es 7, debajo del 35. Y nos volvemos a preguntar si el número es divisible entre 5. Como termina en 7, no es divisible por 5. Y vemos que 7 es un número primo. Así que dividimos entre 7 y el cociente, que es 1, lo ponemos debajo. Hemos terminado la factorización. Ahora tenemos que escribir la factorización debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos un 5 y un 7, así que la factorización es el producto de estos números. Factoricemos ahora el número 42, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 2, así que este número es par, y por eso dividimos entre 2 y usamos el cociente. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es par. Y como termina en 1, no es par. Así que tenemos que mirar si es divisible por 3, por lo que sumamos todas sus cifras. Y como la suma es 3, tenemos que sí que es divisible entre 3, y usamos el cociente, que es 7, y lo escribimos debajo del número 21. Y como 7 es un número primo, lo dividimos entre 7 y escribimos el cociente. Y como es 1, hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos un 2, un 3 y un 7. Así que la factorización es el producto de estos números. Factorizamos ahora el número 49, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 9, así que este número no es par. Y por eso tenemos que preguntarnos si el número es divisible entre 3. Esto es cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y como la suma es 13, tenemos que el número no es divisible por 3. Así que ahora tenemos que preguntarnos si es divisible entre 5. Y como el número termina en 9, tenemos que no es divisible por 5. Así que como no es un número primo, tenemos que es divisible entre 7, 11, 13 o algún otro número primo. Por lo que lo dividimos entre 7 y la división es exacta. Y el cociente da 7, así que lo escribimos debajo del 49. Y como 7 es primo, tenemos que solo puede ser dividido por sí mismo, y el cociente que nos queda es 1, así que hemos terminado la factorización. Ahora tenemos que escribirla debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos dos 7, así que la factorización es 7 al cuadrado. Factorizamos ahora el número 63, pero ya sabes,
pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 3, así que este número no es par. Y por eso tenemos que preguntarnos si el número es divisible entre 3. Esto es cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y como la suma es 9, tenemos que sí es divisible entre 3. Así que lo dividimos y escribimos el cociente, que es un 21, debajo del 63. Y nos tenemos que volver a preguntar si es divisible entre 3. Y como tenemos que la suma de las cifras es 3, sí es divisible por 3. Lo dividimos y usamos el cociente, que es 7, el cual escribimos debajo del 21. Como sabemos, el 7 es un número primo. Tenemos que este número entonces solamente puede ser dividido por sí mismo. Así que lo dividimos entre 7 y como el cociente es 1, sabemos que hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 2 treses y un 7. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo 3 al cuadrado, ya que hay 2 treses, por 7. Factorizamos ahora el número 56, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 6, así que este número es par. Y dividimos entre 2, y usamos el cociente, que es 28. Este cociente lo escribimos debajo del 56. Y nos volvemos a preguntar si el número es par. Como termina en 8, este número es par. Y por eso lo dividimos entre 2. Y escribimos el cociente, que es 14, debajo del 28. Y nos volvemos a preguntar si este número es par. Como 14 termina en 4, este número es par. Y por eso lo dividimos entre 2. Y escribimos el cociente, que es 7, debajo del 14. Como sabemos, el 7 es un número primo. Tenemos que este número solamente puede ser dividido por sí mismo. Así que lo dividimos entre 7 y como el cociente es 1, sabemos que hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 3 doses y un 7. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo 2 al cubo por 7. Factoricemos ahora el número 57, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos. Lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 7. Así que este número no es par. Así que tenemos que preguntarnos si el número es divisible por 3. Por lo que tenemos que sumar sus cifras. Y esta suma da 12. Así que sí es divisible entre 3. Dividimos entre 3 y usamos el cociente, que es 19, el cual escribimos debajo del 57. Y nos tenemos que preguntar de nuevo si es divisible entre 3. Pero la suma de sus cifras es 10, por lo que tenemos que no es divisible entre 3. Y como termina en 9, tampoco es divisible entre 5. Y es que el número 19 es primo, por lo que simplemente tenemos que dividirlo entre sí mismo. Y como se tiene que el cociente es 1, entonces hemos terminado la factorización. Ahora tenemos que escribirlo debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos un 3 y un 19. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo 3 por 19. Factoricemos ahora el número 105, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 5, así que este número no es par. Así que ahora nos tenemos que preguntar si el número es divisible por 3. Por lo que tenemos que sumar sus cifras, y esta suma es 6.
que es un múltiplo de 3. Así que sí es divisible entre 3. Lo dividimos y usamos el cociente, que es 35, escribiéndolo debajo del 105. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es divisible por 3. Como la suma de sus cifras es 8, tenemos que no es divisible, por lo que nos tenemos que preguntar, ¿el número es divisible por 5? Y como termina en 5, tenemos que sí que lo es. Así que lo dividimos entre 5 y obtenemos que el cociente es 7, el cual escribimos debajo del 35. Y como 7 es un número primo, sabemos que solo es divisible por sí mismo. Así que lo dividimos entre 7 y obtenemos que el cociente es 1, por lo que hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos un 3, un 5 y un 7. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo un 3 por 5 por 7. Factoricemos ahora el número 32. Pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 2, así que este número sí lo es, por lo que lo dividimos entre 2 y escribimos el cociente, que es 16, debajo del 32. Y nos volvemos a preguntar si el número es par. Como termina en 6, tenemos que es un número par. Así que volvemos a dividirlo entre 2 y escribimos el cociente, que es 8, debajo del 16. Y nos volvemos a preguntar si este número es par. Y como termina en 8, tenemos que es par. Así que volvemos a dividir entre 2 y el cociente, que es 4, lo escribimos debajo del 8. Y volvemos a preguntarnos si este número es par. Y como termina en 4, tenemos que es par. Así que volvemos a dividirlo entre 2 y el cociente, que es 2, lo escribimos debajo del 4. Y volvemos a preguntarnos si este número es par. Que sí que lo es. Así que dividimos entre 2 y como el cociente es 1, tenemos que hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para eso utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 5 doses, así que la factorización es el producto de estos números, siendo 2 a la 5 la factorización. Factoricemos ahora el número 81, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo, y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 1, así que este número no es par, por lo que tenemos que preguntarnos si el número es divisible entre 3. Para verlo, lo que hacemos es sumar sus cifras, y como la suma de sus cifras da 9, que es un múltiplo de 3, así que sí es divisible entre 3. Lo dividimos y usamos el cociente, que es 27, escribiéndolo debajo del 81. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es divisible por 3. Como la suma de sus cifras es 9, que es múltiplo de 3, así que sí es divisible entre 3. Lo dividimos y escribimos el cociente, que es 9, debajo del 27. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es divisible entre 3. Que lógicamente lo es. Así que dividimos entre 3, obteniendo que el cociente es 3, el cual escribimos debajo del 9. Como el 3 es un número primo, tenemos que solamente se puede dividir entre sí mismo, y obtenemos que el cociente es 1, y por lo tanto hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 4 treses, así que la factorización es el producto de estos números, siendo 3 a la cuarta la factorización. Factoricemos ahora el número 924. Pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo, y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 4, así que este número sí lo es, por lo que tenemos que dividirlo entre 2, y escribimos el cociente, que es 462, debajo del 924. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es par. Y como termina en 2, vemos que sí que es par. Así que lo dividimos entre 2
y usamos el cociente, que es 231, para escribirlo debajo del 462. Y nos volvemos a preguntar si este número es par, pero termina en 1, así que vemos que no lo es. Entonces, tenemos que preguntarnos ahora, ¿el número es divisible entre 3? Sumando sus cifras obtenemos 6. Que como es múltiplo de 3, tenemos que sí que es divisible entre 3. Así que dividimos entre 3 y escribimos el cociente, que es 77, en la columna de la izquierda. Y nos volvemos a preguntar si este número es divisible entre 3. Y como la suma de sus cifras es 14, vemos que no lo es. Entonces, ¿el número es divisible entre 5? Pero como termina en 7, tenemos que no es divisible entre 5. Así que, o es un número primo, o es divisible entre 7, 11, 13... Al dividirlo entre 7, tenemos que la división es exacta y que el cociente es 11. Así que lo ponemos en la factorización. Y como el 11 es un número primo, tenemos que solo se puede dividir por sí mismo. Así que escribimos un 11 en la columna de la derecha y como el cociente es 1, hemos terminado la factorización. Y ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 2 doses, un 3, un 7 y un 11. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo 2 al cuadrado por 3, por 7 y por 11. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Con este y con los vídeos anteriores seguro que ya sabes factorizar cualquier número. Así que el siguiente paso será calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Así que ya sabes, si quieres estar enterado de cuándo subimos los próximos vídeos, dale like, campanita y suscríbete para no perderte ninguno. Y ya sin más que decir, nos vemos pronto. ¡Chao!